Vaughn Bode fue un pionero del cómic underground, un artista con una imaginación desbordante y un creador de mundos fantásticos. Su estilo único e inconfundible dejó una huella profunda en la estética del graffiti, con personajes que rápidamente se convirtieron en figuras esenciales en los trenes y muros de Nueva York, trascendiendo el papel para ser parte del paisaje urbano. Su hijo, Mark Bode, heredó esa visión y la expandió, adaptando sus creaciones a los tiempos modernos y manteniendo vivo su universo. Juntos han sido pioneros en la fusión del cómic, el arte psicodélico y la cultura de la calle, influenciando generaciones de artistas. La combinación de humor, crítica social, personajes extravagantes y colores vibrantes convirtió su estilo en un medio de expresión y un símbolo de resistencia urbana. El universo de Bode no solo rompió barreras entre el cómic y el graffiti, sino que se transformó en un lenguaje visual único, adoptado y reinventado por generaciones. Su legado sigue vivo en cómics, trenes y murales de todo el mundo. Esta es su historia. Vaughn Bode nació el 22 de enero de 1941 en Utica, Nueva York. Se definía como un niño tan absolutamente introvertido que era incapaz de relacionarse con el mundo que le rodeaba, por lo que decidió crear el suyo propio. En su universo imaginario dio vida a criaturas que trascendieron el papel y se convirtieron en iconos del imaginario pop, influyendo en otros dibujantes, desarrollando un estilo único influenciado por la cultura popular, el cómic y el arte psicodélico. En la década de 1960, Bode se trasladó a Nueva York, donde comenzó a trabajar en la escena del cómic. En este entorno creativo emergieron varias figuras de renombre, como Robert Crumb, y Bode rápidamente se hizo notar por su estilo distintivo. A los 22 años, autoeditó Das Kampf, uno de los primeros cómics underground, una obra que marcó el inicio de una carrera breve pero revolucionaria. En 1968 se mudó a Manhattan, donde entró en contacto con la vibrante escena contracultural. En 1972 llevó su trabajo un paso más allá, al presentar en la New York City Comic Con un innovador espectáculo llamado The Cartoon Concert. En este show proyectaba ilustraciones de sus personajes mientras les daba voz en vivo. El éxito fue inmediato y llevó el espectáculo de gira, con su punto culminante en el Louvre, en París. Un hito inesperado para un artista del cómic underground. Cheech Wizard es sin duda el mago sin rostro más famoso del mundo y el personaje más famoso de Vaughn Bode. Con su enorme sombrero puntiagudo, su actitud irreverente y su insaciable búsqueda de fiestas, mujeres y cerveza fría, se convirtió en un símbolo de la contracultura. La historia de Cheech Wizard comenzó el 26 de septiembre de 1957, a las 2:20 de la tarde, cuando un joven, Vaughn Bode, con tan solo 15 años, lo creó y lo nombró en honor a una lata de Chi-Chi Nuts que había en la mesa de su cocina. En 1964, Bode perfeccionó el personaje y lo plasmó en una tirada inédita dentro de su diario. 2 años después, Cheech hizo su primera aparición en un cómic autoeditado en blanco y negro. Sin embargo, su salto al público se hizo esperar y hasta 1968 no salió en la revista Fantagraphics. Más tarde, Cheech Wizard alcanzó su mayor reconocimiento al publicarse en las Funny Page de la revista National Lampoon, donde apareció en casi todos los números entre 1972 y 1975. Con su humor irreverente, su carisma único y su actitud descarada, Cheech se convirtió en un icono del cómic underground, una figura de referencia tanto para el graffiti como para la cultura pop. Cheech Wizard era, en muchos sentidos, el alter ego de Vaughn Bode, y su hijo Mark lo veía como su propio maestro, interpretando el papel del lagarto, su aprendiz. El misterio del personaje era tal que mirar o intentar descubrir quién estaba debajo del sombrero era como mirar al creador a los ojos, un acto que, según la leyenda, dejaría al espectador ciego para siempre. Pero los cómics de Bode no eran solo entretenimiento. A través de Cheech Wizard, Bode introdujo una crítica social mordaz, abordando temas como la desigualdad, las tensiones políticas y la identidad en la sociedad moderna. Los complejos mundos que construyó, repletos de sexo, fantasía, política, humor y religión, reflejaban la misma naturaleza surrealista y multifacética de su propio ser. Su estilo visual
caracterizado por líneas limpias, figuras exageradas y una paleta de colores vivos, hizo de su trabajo una firma inconfundible. El trabajo de Von Bode se extendió más allá de los cómics. En la década de 1970, su estilo comenzó a influir en la incipiente cultura del graffiti en Nueva York. Los grafiteros, en su mayoría jóvenes urbanos, adoptaron la estética de Bode, especialmente los personajes de Cheech Wizard, los cuales empezaron a aparecer en las paredes y trenes de la ciudad. Algunos de los más destacados escritores de la época, como Dondi, Sim o Tracy 168, interpretaron esos dibujos como iconos y representaron en sus obras este mundo de fantasía cargado de personajes tales como la exuberante Belinda Bloom, los lagartos o Young Waffles o los inconfundibles Cheech Wizards. A lo largo de los años, su estilo psicodélico y sus personajes se convirtieron en símbolos visuales importantes en la cultura del graffiti. Bode tuvo una producción creativa enorme, pero fue un personaje excesivo en todos los aspectos de su vida, lo que lo llevó a una prematura muerte en 1975 con tan solo 34 años. Tras su muerte, su influencia creció, no solo en los cómics, sino también en el arte en general, pero destacó especialmente en la comunidad de artistas urbanos y escritores de graffiti, quienes encontraron en su trabajo una forma de expresión poderosa y visualmente muy rica. Mark Bode nació el 7 de septiembre de 1963 en Utica, Nueva York, en una familia profundamente vinculada al arte. Como hijo de Von Bode, creció inmerso en el mundo de los cómics y el arte de su padre, lo que lo convirtió en un espectador y más tarde en un creador dentro de ese mismo universo. Desde temprana edad mostró un gran interés por el dibujo y su talento fue evidente a lo largo de su infancia. A pesar de crecer bajo la sombra de la figura monumental de su padre, Mark supo forjar su propio camino artístico. Fusionó el legado de Von con influencias más contemporáneas, desarrollando un estilo único que mantuvo viva la esencia de su padre, pero con un enfoque renovado. Su formación artística fue extensa. Asistió a la Escuela de Arte de Oakland, se especializó en Bellas Artes en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y también estudió animación y grabado en la Universidad Estatal de San Francisco. Este trasfondo académico y su conexión directa con el legado de Von le permitieron a Mark Bode crear una obra que no solo honraba su herencia familiar, sino que también aportaba una visión fresca y contemporánea al mundo del cómic y el graffiti. Su primer trabajo profesional como dibujante fue cuando le pidieron que coloreara la tira en blanco y negro de su difunto padre, Zucks, el primer lagarto en órbita. Tan solo tenía 15 años. Mark Bode comenzó su carrera como artista de cómics en la década de 1980. Su primer trabajo importante fue en Heavy Metal Magazine, una publicación que se convirtió en un referente en la cultura del cómic para adultos. En esta revista, Mark desarrolló su propia serie de cómics llamada Cobalt 60, una obra de ciencia ficción que se caracterizaba por un estilo visual muy similar al de su padre, pero con un enfoque más contemporáneo y maduro. Además de su trabajo en cómics, Mark ha sido un artista prolífico en el mundo del diseño gráfico, trabajando para marcas reconocidas como Puma, Ecco y Huff, creando ilustraciones, diseños de ropa y arte promocional. Además, es tatuador y diseñador de juguetes. Su estilo sigue siendo fiel a las raíces de Von, pero con una interpretación más moderna, adaptada a los gustos de la nueva generación. Al igual que su padre, Mark Bode ha tenido una gran influencia en la escena del graffiti. Su trabajo, tanto en cómics como en diseño, sigue siendo una referencia importante para los escritores de graffiti, especialmente por su uso de figuras exageradas y colores vibrantes. Mark no solo ha mantenido viva la figura de Cheech Wizard, sino que ha expandido su propio repertorio de personajes e iconos visuales que han sido adoptados por la cultura urbana. En entrevistas ha hablado sobre cómo su padre influyó en su propio trabajo, destacando la importancia de la creatividad libre y la conexión con la cultura urbana. Mark ha continuado el legado de su padre, enseñando a otros artistas a no tener miedo de experimentar y de seguir su propio camino. En los últimos años, Mark Bode ha estado muy activo en el mundo del arte urbano y ha sido invitado a eventos de murales en todo el mundo. Ha creado murales en Irlanda, París, Londres, Sao Paulo, Berlín, Barcelona o Australia. Además, Mark sigue comprometido con el legado de su padre,
promoviendo la importancia del graffiti como una herramienta de transformación social. A pesar de su enorme influencia, la figura de Bon Bode sigue envuelta en cierto misterio. Su historia y obra, dispersa en ediciones de cómics originales y colecciones poco frecuentes, han sido difícilmente accesibles para el gran público. Son pocas las imágenes disponibles de Bon Bode y aún más escasas las entrevistas o artículos que nos permitan adentrarnos en su mente creativa. Por eso, el esperado documental El libro de Bon se perfila como una obra crucial, el primer gran testimonio que explora en profundidad la vida, la obra y el impacto de una de las figuras más enigmáticas y trascendentales del cómic underground y la cultura pop. Hasta aquí este vídeo sobre Bon y Mark Bode. Su legado no es solo un recuerdo, sino un universo en constante expansión, plasmado en los muros y en la memoria del graffiti y del arte urbano. Cada trazo y cada personaje siguen contando la historia de una revolución visual que nunca dejó de latir. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjanos un buen like o un comentario para que sigamos creando nuevo contenido. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!